Alguien quisiera tener mucho más unción. Yo creo que todos anhelamos, pero le voy a decir cuál es el proceso de ello. Y es que en esta parte de la Biblia, Dios me enseñó cada detalle de lo que compone la unción. Y quiero que lo entienda, quiero que me ponga mucha atención, porque aquí va a entender qué es lo que Dios te manda para que seamos un odre dispuesto a recibir lo nuevo de Él en nuestras vidas. Éxodo 30, verso 22 dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias que... Y lo primero, el primer ingrediente que dice de qué? Mirra. De mirra excelente, ¿cuántos siglos? 500. Y de canela aromática, segundo ingrediente, la mitad, esto es 250. De cálamo aromático, 250. De casia 500, según el ciclo del santuario. Y de aceite de olivas, ¿un qué? Un hin. Verso 25: y harás de ello el aceite de la santa unción superior, ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la que. Es decir, lo que acabamos de ver son los ingredientes para poder hacer, o lo que conforma el aceite de la que. Es decir, cuando usted clama: Señor, dame más unción, todos estos ingredientes tienen que acompañarlo. Si a usted le falta un solo de estos ingredientes, usted no tiene unción, usted solamente tiene emoción. Y le voy a decir por qué. El primer ingrediente que se menciona en el verso 23, ¿me lo puedo leer, por favor? ¿Cuál es el primer ingrediente? Mirra. La mirra significa muerte al yo. ¿Qué significa mirra? Mateo capítulo 2, verso 11. ¿Cómo lo llega a decir, por favor? Mateo capítulo 2, verso 11. Mateo 2, verso 11. Dice que no se puede. Aquí lo tengo yo. Dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, diga conmigo tesoros, le ofrecieron presentes. ¿Qué le ofrecieron? Presentes. ¿Pero cuáles eran esos presentes? Oro, incienso y mirra. Por eso le digo, acompáñeme con la Biblia también usted. Oro, incienso y mirra. ¿Qué le dije que significaba la mirra? Ahora, ¿de quién estaba hablando? Estaba hablando de personajes aquí que se le acercaron al Señor, que eran magos. Los magos, ¿se acuerdan que en Efesios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones que. Bueno, aquí están representados los, o más bien son los representantes de las huestes en las regiones celestes, son estos magos. ¿Por qué? Los magos venían ¿de dónde? Fueron guiados por una estrella ¿de qué? Del oriente. Estos magos eran, si pudiera llamarlo hoy en día, ocultistas. Eran precisamente del oriente, es donde nace la hechicería. Entonces, cuando ellos fueron los primeros en interpretar lo que las estrellas decían, o dónde estaba ubicado el ungido del Señor, dónde iba a estar ubicado, dónde iba a nacer el Mesías. Entonces, estos representantes de las regiones celestes, de las huestes de maldad de las regiones celestes, eran estos magos. Entonces fueron guiados por una estrella del oriente y fueron los primeros en reconocer al ungido. Ahora, ¿por qué llevaron estos tres presentes? El oro era que estaban reconociendo a Jesús como rey. El incienso representa las oraciones de los santos, es decir, ahí estaba el Mesías prometido, clamado por su pueblo. Eso era lo que representaba el incienso. Y luego después la mirra. La mirra era usada
para ungir a los muertos. Una vez que una persona había muerto, lo preparaban y todo, pero la mirra era lo que utilizaban para poder ungirlo. Entonces, ¿por qué le estaban trayendo mirra al ungido? ¿Por qué? Porque la unción no es depositada en carne, escucha bien, la unción es depositada en cuerpos muertos. Quiero que me entienda esta parte. La mirra es el muerte al yo. Tú no puedes clamar a unción, tú no puedes clamar milagros, tú no puedes clamar a dimensiones de mayor manifestación mientras tu voluntad siga operando. El ingrediente, el primero para acceder a la unción, a una parte de la unción, es que tienes que morir a ti. Eso es lo que representa la mirra. Y luego viene el segundo ingrediente. Vamos a regresarnos a Éxodo 30, el verso 23. Éxodo 30, verso 23. Déjame lo buscar acá. Dice: el primero fue mirra, el que sigue de canela aromática, este es 200, y luego el cálamo. El cálamo, le voy a decir que es el cálamo. El cálamo es el pegamento. Es cuando estaban haciendo la mirra, el cálamo, todos los ingredientes, pero el cálamo era lo que hacía que todos los ingredientes se adherieran y formaran uno solo. ¿Qué representa el cálamo espiritualmente? Diga conmigo: unidad. Todo lo que ha sido ungido por el Espíritu Santo no busca protagonismo, sino la edificación del cuerpo. Amén. El cálamo representa la unidad. Ahora es interesante porque normalmente, o en los últimos años, la iglesia clama por avivamiento y avivamiento, y quieren relacionar avivamiento con unción. Yo le pregunto, ¿es lo mismo? ¿Por qué no? Para que haya unción, tiene que haber muerte, y entonces se produzca un avivamiento. Porque ¿para qué quieres un avivamiento en alguien que sigue vivo? En sus deleites, en su carne, en su voluntad. Por eso la mirra representa la parte inicial de la unción. Para que la unción sea depositada, debe haber muerte. Entonces, el avivamiento viene provocado por personas cargadas de la unción del Espíritu Santo. No podemos clamar avivamiento si seguimos viviendo a nuestros deleites. No hay unción, no hay mirra que podamos representar, ponernos al Señor para que: Señor, añádeme más. Tengo conocimiento, tengo talento, tengo los dones, pero no hay unción, porque sigue habiendo o sigue operando tu voluntad humana. ¿Está conmigo? Amén. El cálamo, la unción, siempre va a provocar la unidad en el cuerpo, no la destrucción de sus miembros. Qué triste es cuando estamos clamando al Espíritu Santo en un lugar, estamos adorando su nombre en un lugar, y clamamos: Señor, úngeme más, úsame más, pero lo usamos solamente para que sobresalga mi ministerio, para que sobresalga mi iglesia, para que sobresalga para que la gente vea cómo Dios me está usando. Eso no sirve en el reino, eso es estorbo en el reino, porque eso es la iniciativa del reino de las tinieblas. Amén. Satanás quiso ser como Dios, quiso resaltar por encima de Dios, y eso es el enemigo de la unción. El egoísmo, el protagonismo. Dios no deposita unción en gente que siga viva a su egoísmo. ¿Está entendiendo? Ahorita le digo lo que es la canela, el versículo que sigue. El siguiente ingrediente, ¿cuál es? Casia. La casia es prácticamente una planta, pero, por ejemplo, estaba la planta, y para sacar el aceite de la casia tenían que quebrar el palo sin romperlo totalmente. Es decir, metían el hacha
pero no para cortarlo completo, solamente un poco, herir el palo para que comenzara a salir el aceite. El aceite de casia representa a Jesús. El aceite de casia es nunca perder la pasión. Diga conmigo, pasión. Al momento de la preparación de todas las especies, ya con el aceite de casia, cuando estaban preparando todo, las moscas o los insectos, según la tradición judía, cada vez que estaban preparando, era muy atractivo para las moscas acercarse. Y lo que tenían que hacer para que las moscas no se acercaran, echaban el aceite de casia. El aceite de casia funcionaba como un repelente para los insectos. ¿Por qué? Porque si al momento de la mezcla de estos ingredientes, estas especias para la unción, defecaba una mosca, echaba a perder todo el aceite. Y tenían que tirarlo y tenían que volver a juntar los ingredientes frescos y empezar con mucho cuidado, volver a hacer toda la preparación. Una sola mosca, una sola defecación de una mosca echaba a perder toda la preparación del aceite. ¿Sabes por qué decía David, unges mi cabeza con qué? Con aceite. Antes de ser rey, ¿qué era David? Pastor. David sabía como pastor que para que las ovejas no se le pegaran los insectos, las ovejas no tienen nada con qué defenderse. Las ovejas son los animales más vulnerables en toda la línea. Cualquier depredador, porque no se defienden, no saben cómo, al punto que los insectos buscan a las ovejas para hacer madrigueras. ¿Saben qué parte? En las orejas. Los insectos buscaban hacer madriguera en los oídos de las ovejas, porque era donde se multiplicaban. Y si el pastor en turno o al mando no estaba al cuidado de esas ovejas, las ovejas podían morir de una infección. Entonces lo que hacía el aceite, David por eso decía esta parte, unge mi cabeza con aceite, porque David lo que hacía era derramar el aceite después de haberlas rapado, después de haberlas trasquilado, le derramaba el aceite, al grado que los insectos anidados en sus oídos resbalaban sobre la piel de la oveja. No tenía que hacer nada, el aceite ejercía la función. Por eso en la tradición, según Levítico, los sacerdotes antes de pasar al lugar santo se tenían que ungirlo con aceite. Los pómulos, se llaman pómulos esos de las orejas, bueno, se los ungían como símbolo de decir: me descontamino de todas las voces que he escuchado para únicamente escuchar tu voz, a donde voy a encontrarme con tu presencia. ¿Me está entendiendo? Por eso cuando David decía, unges mi cabeza con aceite, desecho las voces, y luego añade, mi copa está aquí. La unción va a desbordar en el momento que prestes atención a lo que Dios está hablando. ¿Me está entendiendo? El aceite de cáñamo representa a Cristo. Fue herido, fue molido, y su sangre fue derramada para la redención de nuestros pecados. No puedes clamar por unción a menos que te desconectes de todas las voces por las que te has estado guiando en los últimos años de tu vida. ¿Cuáles son esas voces? Todo lo que te distrae y te desenfoca de su voluntad para tu vida. Es muy fácil escuchar allá afuera, va a haber crisis, híjole, tú entras en pánico como nunca antes en la vida. Te da un dolorcito, vas al médico, hijo, no, ya voy a prevenirme porque si no me voy a morir si no me tomas las gotas. La crisis comienza porque el aceite no te está limpiando las voces que te están causando infección a tu alma. No hay apertura para escuchar lo que Dios está hablando. En el verso anterior, 24, me faltó un ingrediente. El verso 23, perdón. ¿Cuál me faltó? Fíjese esto. La canela representa intimidad. Diga conmigo, intimidad.
La canela representa la presencia de Dios. En la antigüedad, la canela, según la tradición judía, se usaba para perfumar la habitación de los recién casados. Es decir, esta canela era esparcida por toda la habitación de los recién casados para que cuando llegara su primer encuentro en la intimidad pudieran ser perfumados, por lo que la canela ejercía su función. Esto representa espiritualmente una relación con Dios, pero quiero que preste atención a esto. Si la canela representa una relación con Dios, una intimidad con el Espíritu Santo, ¿cuántos ciclos es de mirra? ¿Y de la canela? 250. En el verso 24, un hin es una medida completa que equivale a 500 ciclos. Si la mirra es 500 ciclos y la canela es 250, ¿sabe por qué? Porque la canela, en la medida de la preparación del aceite, son 250, porque espiritualmente dice el Señor: yo pongo 250, ¿y tú cuántos? 200. Otros 250. Ahí de la ingeniera, por favor. Por eso la canela representa una relación de tú y él. 250 tú, 250 él. Y por eso la mirra, ¿cuánto es la medida? 500. Es una muerte total. O es todo con Dios, o mejor no te metas. ¿Me está entendiendo? Estoy hablando apenas de los ingredientes que componen la unción. ¿Qué representa la mirra? Muerte al yo. Muerte al yo. ¿Qué representa la canela? ¿Qué representa acacia, la madera de acacia? ¿Cuál me falta? El cálamo. La unidad es el pegamento. Y me falta uno. De aceite de olivas. ¿Cuántos? Espiritualmente, diga conmigo: firmeza. ¿Alguien vio la imagen que publiqué? Para sacar el aceite de oliva, la aceituna literalmente tiene que ser triturada. ¿Cómo tiene que ser? Triturada. Es exprimir a tal punto que salga lo más genuino y lo más puro. De hecho, hay, si mal no recuerdo, hay 3 procesos. El primer trituración de la aceituna es como si fuera lo más superficial del aceite. Pasa por 3 procesos de trituración hasta el último, que sale lo más poco. Ese es el aceite más puro de la aceituna, y ese es el que es usado como aceite de oliva para la preparación de la unción. Es decir, en pocas palabras, ¿qué representa hoy nosotros espiritualmente? Tú puedes llorar, pero sin soltar el arado. Tú puedes ir llorando, puedes ir con 50 cargas en tus lomos y puedes desear: Señor, ya llévame porque yo ya no puedo. Pero dijo Jesús: que se haga tu voluntad. El Mesías, dice la palabra, que fue inmolado, fue triturado a golpes hasta sacar la última sangre por amor a quienes. El aceite de la unción. Si tú quieres clamar por unción, tienes que morir a ti. Ya que hayas muerto a ti, tienes que saber que lo que Dios deposita en ti va a ser creciente conforme tengas una relación o intimidad con Él. Tú no puedes simplemente ya tener los dones y ya puedo fluir y descuidar su presencia. Descuida su presencia, pregúntale lo que le pasó a Sansón, pregúntale lo que le pasó a Saúl. Digo, no le puedes preguntar, pero lo puedes leer. Si descuidamos su presencia, te descuidas de todo.
te quedas solamente con los dones, pero te pierdes de una relación con Él, porque la unción va a traer unidad. La unción te va a demandar firmeza y compromiso. Va a haber momentos en que por más unción, por más que Dios te use, van a llegar momentos en que vas a decir: ya no más, Señor. ¿De qué sirve que enseñes y nadie me hace caso? ¿De qué sirve que ores, Señor? Todos los demás son sanos, pero mi familia sigue enfermos. Señor, oro por los demás, te manifiestas, pero ¿cuándo en mi lado de mi familia? ¿Cuándo te vas a manifestar? Y de pronto hay silencios de Dios. Uy, cómo Dios te usa para darle palabras a otros, pero tú sigues esperando que Dios te hable. ¿A alguien le ha pasado? El tener la unción te va a costar todo. No es solamente clamar por los milagros, no es solamente clamar que Dios te use frente a la gente. El primer requisito, si quieres que Dios te unja, tú tienes que morir a ti y por lo tanto morir a toda la gente, porque ya no te vas a guiar por las moscas, por las voces de afuera, sino que ahora te vas a dirigir por la única voz que sostiene tu vida. ¿Quién es? Es la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Por eso la mirra te dice en la composición con todos estos ingredientes: no hay unción sin defunción. ¿Me entendió? No hay unción sin muerte. No hay unción y no hay mover, sino hay una determinación de morir a ti. Podemos decir amén, podemos decir y clamar y levantar las manos, pero solamente el Espíritu Santo sabe en qué área tú sigues aferrándote a vivir porque te gusta, que te produce placer. Eso se llama pecado. El pecado produce placer, ¿sí o no? Pecadores. El pecado produce placer. Ah, es el hermano, ¿verdad? No se quitó la espinita, hermano. No, ya no diga nada, hermano. Ya no se hunda más, por favor, sí. Gloria a Dios. Produce placer temporal, dice el hermano. Es cierto, pero a veces comprometemos lo eterno por algo temporal, porque seguimos viviendo a nosotros mismos. Pero clamamos por unción, que Dios nos siga usando, que Dios nos siga bendiciendo. Señor, ayúdame en mi trabajo, Señor, ayúdame en esto, y el Señor proveyendo y estableciendo. Oye, te necesito en las madrugadas. Oye, te necesito en la oración. No, Señor, es que con el trabajo que tú me bendiviste, no tengo tiempo. Bueno, te lo quito. No, Señor, sí te voy a servir. ¿Somos convenencieros o no? Ya el hermano Salvador no contestó. No queremos morir. Primera de Reyes 19, a partir del verso 1. Es una historia muy conocida, pero aquí nos narra algo muy característico de todos. Imagínate, Dios ya te depositó unción, ya te usa, ya te habla, y es impresionante cómo Dios está hablándote. Pero ¿qué pasa cuando ya tienes la unción? ¿Qué pasa cuando ya eres ungido? Primera de Reyes 19, a partir del verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos quienes, a todos los profetas. Verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como el uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: ¿qué? Basta ya. Sígale.
fíjese, venía Elías de aventarse ¿cómo le diremos? Un horror. Imagínense pararse frente a 850 falsos profetas y todavía el pueblo de testigo, y se para Elías: a ver, si ustedes me comproban que Baal y que Acera son verdaderamente dioses, me matan, y si no, pues yo los mato a ustedes. Es más, les doy chance de que empiecen. Y empiezan a hacer su show, circo, maroma y teatro, pactos y todo, y comienzan todo el día, horas y horas y nada, danzas tras danzas, metieron danzarines, panderos y de todo. Mire, ya no había ni cómo hacerle, y no bajaba y estaban mirándose unos a otros: ¿qué vamos a hacer? Dijo Elías: háganse para allá. Preparó, dice la Biblia que primero reparó el altar, preparó todo, clamó, el fuego descendió, usted sabe la historia. Dijo: ya les comprobé, vénganse todo el pueblo, saquen los machetes, traigan mi cuchillo, yo los quiero matar personalmente. Se empezó a degollar a todos. Imagínense estar degollando 800 cabezas Elías. Pues por eso el pueblo le tenía miedo. O sea, imagínate la imagen que plantó el profeta Elías frente a todo el pueblo. No, hombre, si decimos algo en contra, va a encender fuego, los va a quemar. Entonces le tenían, ya no respeto, miedo le tenían a Elías. Y de pronto, ¿a quién envió Jezabel? ¿Un qué? Un mensajero, una mosca. Porque cuando escuchó Elías a la mosca, él traía toda la unción, pero una sola palabra de una mosca echó a perder toda la unción que ella traía. Empezó a escuchar al mensajero y dice el verso, ¿dónde estoy? 3. Viendo pues el peligro, ¿qué hizo? En pocas palabras, le dio miedo. Lanzaron una mosca a la unción, contaminó todo. Oye, acaba de encender fuego del cielo, ¿qué no hubiera clamado Elías? Pues que caiga aceite sobre Jezabel, digo fuego sobre Jezabel. No, la hacemos más ungida y ¿cómo la paramos? Caiga fuego sobre Jezabel. Fácilmente hubiera hecho Elías, ¿o no? Pero como a veces, por más ungido que estemos, prestamos atención a una pequeña mosca y echa a perder todo lo que Dios ha hablado. Tenemos 10 palabras proféticas, 50 palabras proféticas, pero apenas viene algo, oye, te detectaron esto, cállate ya. Desechamos todo lo que Dios habló y nos enfocamos en la crisis. Dice, amén. Usted no, ¿verdad? Gloria a Dios. Verso 4. ¿Y se fue a dónde? El desierto. Primer cosa que hizo Elías. Cuando viene una mosca, cuando viene un mensajero a contaminar lo que Dios ha depositado en ti, cuando ya le prestaste atención, tienes que empezar a checar tus actitudes. Lo primero que vas a hacer, ya que le prestaste atención, es aislarte. ¿A dónde se fue? Al desierto. Se fue al desierto. Se empezó a aislar. Dice que dejó a su criado. No quiero a nadie, quiero estar solo, vámonos. Me voy con mi miedo, con mi porque nadie sabe lo que siento, me voy aparte, me voy a aislar, nadie me comprende. Y número 2 dice, y vino y se sentó debajo del enebro, deseando que fíjese, había orado apenas recientemente para que el fuego bajara y empezó a matar a todos los profetas. Y esa misma oración poderosa que hizo descender fuego, estaba orando ¿para qué? Para morirse. Como a veces nuestra misma boca, y fíjense esto, estaba hablando ¿con quién? ¿Con quién estaba hablando Elías? El mismo Dios al que le pidió y lo respaldó con fuego le estaba diciendo: quítame la vida, no puedo. Oye Elías, vete todo el pueblo, ¿y dónde está Elías? ¿Dónde
está Elías? El poderoso profeta que hace descender fuego del cielo. Y luego dice, y deseando morirse, ¿qué dijo? Verso 4. ¿Basta qué? Basta ya. Señor, este trabajo es demasiado estresante, agotador, y siento que no logro nada. No creo, Señor, que pueda seguir avanzando. Oye, acabas de provocar un avivamiento en el Monte Carmelo. Acababas de provocar, venías de un avivamiento impresionante. Venías con toda la unción. Todo el pueblo había sido testigo de cómo Dios te usaba. Pero apenas escuchaste a alguien y ya estabas clamando. Si allá clamaste por vida, acá estabas anhelando la muerte. Basta ya. No sé, creo que todos, sea en lo que Dios te ha delegado, te ha procesado, en algún momento, Señor, basta ya. Unos porque no se sienten insuficientes, otros porque no se sienten dignos, otros porque de plano la regaron machín, otros porque están agotados emocional, física, psicológica y espiritualmente. Y dicen, Señor, basta. Oye, pero traes la unción. Sí, pero ya no quiero, no puedo. Basta ya, oh Jehová. Quítame qué. Cuando Elías aparentemente fracasó en su sentir, Elías dijo, fracasé. ¿Sabes por qué se sintió fracasado? Porque él dijo, quítame la vida, por la vergüenza de haber huido después de que Dios lo había respaldado. Ya cuando huyó, como que recapacitó, no, basta ya, Señor. Fíjate lo que acabo de hacer. Quítame la vida, yo no voy a regresar al pueblo que me vio, que me usaste, y que otros se enteraron cómo estoy yendo. Hasta mi criado lo tuve que dejar. Era una vergüenza tal. Dijo, ya no me quiero presentar delante de nadie. Mejor, quítame la vida. Dijo, no soy digno, del verso 4. Quítame la vida, no soy yo mejor que qué. Es decir, Señor, he evidenciado que si mis antepasados eran pecadores y no te sirvieron, yo soy igual que ellos. Mira, acabo de huir. Acabo de correr de una mujer que me amenazó. Y frente a los mismos ojos que vieron cómo me usaste, frente a ellos y frente a mi criado, vieron cómo yo corrí de miedo, cómo me vieron como un cobarde cuando tú me has levantado. Un solo mensajero provocó el espanto del ungido. Verso 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí un ángel le ¿qué? Le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. ¿Tenía hambre? Y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Mira qué tranquilo, no estaba tan asustado después de todo. Verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, Elías, levántate y come, porque largo que se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. ¿Hasta dónde? Hasta Horeb, el monte de Dios. Fíjese esta parte. Aún en medio del terror y todo el espanto que tenía Elías, cómo se le aparece un ángel y lo alimenta y lo deja dormir. Viene una segunda vez, Elías, ya te toca comer, lo alimenta y lo vuelve a dejar dormir. Diga conmigo, descanso. Cuando aparentemente te encuentras en situaciones de persecución, de angustia y de aflicción, ¿sabes qué es lo que Dios quiere darte? Pero no lo vas a poder experimentar sin haber experimentado lo primero que te está persiguiendo. Lo primero que sucede después que estás viendo algo que te sale del control de tus manos
Es la desesperación, porque estás acostumbrado a quererlo controlar todo. Pero en el momento que sale una situación de tus manos, haz de cuenta que clamas a todos los ángeles a tu disposición para que todo se resuelva y tú estés tranquila. Ese no es el propósito. El propósito de Dios es que se salga de tus manos, para que entonces le delegues a Él lo que solo a Él le toca hacer y no a ti. ¿Sí me está entendiendo? Muchos problemas de ansiedad se resolverían cuando entendamos este principio. Dios quiere tomar el control. Vas a experimentar, sí, lo vas a sentir, pero vas a sentir mayor la presencia de Dios cuando entiendas por qué lo estás viviendo. Es impresionante cómo el Señor te deja hasta en el mismo horno de fuego para que solo así puedas experimentar quién es el que está contigo. Recuerda aquellos 3 jóvenes, amigos de Daniel. Si el Señor quiere, nos va a librar, y si no, nuestra adoración no vamos a negociar, nos seguimos adorando, y que los avientan al horno. Ya en el horno, ¿a quién vieron? Todos los demás, oye, hay 4 ahí, hay uno que está brillando, y que sale, ni siquiera el humo había sido penetrado en sus ropas. Y es que hay momentos, hay situaciones en que solo estando en el medio del horno con las llamas alrededor, tú vas a poder experimentar y acrecentar la fe del Dios en el que tú crees. Es que Dios no te va a dejar con la misma fe, tiene que crecer. Hasta ahorita tienes un nivel de fe, tienes fe tal vez para que Dios te escuche, tienes fe para que Dios te salve, pero a veces no tienes fe para que Dios te transforme en la fortaleza de lo que te está debilitando todos los días. Tienes fe para que Dios sane a otra persona, pero no tienes fe para que Dios te sane a ti. Tienes fe para que Dios use a alguien más, pero no tienes fe para que Dios te use a ti. Porque siempre hay alguien más digno que tú, y ese es tu pensamiento, y es lo que inhibe, las moscas que inhiben el que Dios quiera seguir derramando el aceite de la unción en ti. Porque nos acostumbramos a nosotros, todo queremos dentro de nuestro confort, nada que salga de nuestro control. Y luego el verso 9, ¿dónde se metió? Se metió en una cueva. Anteriormente a algunos les he explicado esto. Se metió en una cueva y comenzó una conversación con Dios. Pero la parte para entender lo que le voy a explicar es lo que le dice el Señor. Se metió en una cueva, el verso 9, y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces qué? ¿Allí? ¿Allá? ¿O dónde? Aquí. ¿Qué haces aquí? Es decir, antes de Elías, ¿quién estaba? ¿Quién estaba? Dios. Llegó Elías y Dios lo mira. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Porque era el monte de quién? De Dios. El monte Horeb. El mismo monte donde Moisés se encontraba con Dios cara a cara. Yo le expliqué la otra vez que cuando el Señor le dijo: voy a hacer pasar delante de ti mi costado, pero te voy a meter, dice la Biblia, en una hendidura. Y la traducción hebrea dice: te voy a meter en una cueva, para que cuando pase mi presencia tú no mueras. Entonces, para cuando Elías llegó al mismo monte donde Moisés hablaba con Dios, se metió en la misma cueva donde Dios ya se había manifestado a Moisés. Viene el Señor, y por eso la pregunta: ¿qué haces aquí? Estás en mi casa, estás en mi cueva. Aquí yo platiqué con Moisés, aquí tenía conversaciones con Moisés, aquí le di las tablas de la ley, y tú vienes ahora huyendo de tu llamado. Pero Elías se encontró con una sorpresa. Él queriendo huir de su llamado, y se viene a encontrar con Dios. Y es que por más que tú quieras huir de lo que Dios te ha hablado, en tu miedo, en tu incapacidad, en tu insuficiencia, en tus pensamientos que
que están rondándote, que no vas a aguantar, que no vas a durar, que no vas a permanecer, esto no es de Dios, tal vez es el diablo, no, los pastores se equivocan, los profetas se equivocan, no, yo no soy digno, yo no soy bueno, siempre me equivoco, siempre hago lo malo, deja huyo. ¿Y qué crees? Te vas a encontrar nada más y nada menos en tu huida, te vas a encontrar siempre con el Señor. Por eso David decía: ¿a dónde huiré de quién? ¿A dónde iré de tu espíritu? Porque quien ha sido ungido por el Señor, no puedes escaparte de su amor. Nunca vas a poder escaparte del amor del Señor. Y eso es lo más impresionante, porque eso te asegura que aunque tú quieras tirar la toalla 100, 1000, millones de veces, en realidad ya no te pertenece tu vida, te pertenece al Señor. Elías clamó: quítame la vida, hasta ya, quítame la vida ya. Y dígame, ¿cómo murió Elías? Elías no murió en carros de fuego, dice que mandó Dios por carros de fuego. Fíjese la debilidad humana de Elías, en desesperación: quítame la vida. Y Dios le dijo: no eres digno de muerte porque yo te ungí. Tú me estás clamando, me estás hablando desde tu dolor, desde tu debilidad, desde tu insuficiencia humana, pero yo te he ungido desde tu diseño. Y es que cuando tú clamas y quieres renunciar a algo que Dios te demandó y que te está desgastando emocional, física y espiritualmente, tienes problemas aquí, tienes problemas allá, pero cuando tienes un llamado, cuando has sido marcado por la unción, es imposible renunciar. Es imposible. Y créeme, va a haber un enjambre de moscas que van a querer echar a perder la unción que Dios depositó en ti. Va a haber mensajeros de todo tipo para decirte: no, este no es ungido, no, este no es escogido, no, este es un problemático, no, esto es el otro, no, esta es mi problemática. ¿Sabe qué? En muchas de las situaciones, una vez en una ciudad estuvieron diciendo muchas cosas, ya saben, lo de todos los días de nosotros, pero empezaron un pastor exclusivo, específicamente, que desde que nos conocimos, mi espíritu chocó con él, pero en fin, él empezó a hablar y a murmurar sin conocerme. Llegó un punto en el que era tanto su, no sé, a lo mejor su rencor o yo qué sé, que empezó a difamar con muchos pastores. Llegó un punto en el que oraba al Señor y dije: Señor, yo no voy a ponerme en un pleito ni en discusiones, pero yo quiero que tú respaldes, Señor, lo que tú me has mandado a hacer. Comenzó el Señor a levantarnos y a respaldarnos, y hubo un momento en el que ya terminamos la obra, regresamos acá, y tiempo después nos enteramos que este pastor, debido a situaciones personales, lo metieron a la cárcel, acusado de delitos graves. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando tú le pones atención a las moscas, pones en peligro la unción que Dios depositó en ti. Tú tienes que enfocarte en lo que Dios habla. Tú tienes que enfocarte en lo que Dios únicamente está hablando de ti. Vas a encontrarte con mucha murmuración, vas a encontrarte con muchos dedos señalándote. Pero ¿te acuerdas aquel rey que le extendió su dedo en contra del profeta joven y la mano se le secó? Pero la madurez que Dios te va a demandar es que no solamente manifiestes la unción que Dios te dio, sino que madures, porque el profeta joven todavía oró por él para que su mano fuera sana, y la mano de este rey fue sanada. Hay mucha gente que en su ignorancia, al desconocer tu diseño, te van a tirar con todo. No les contestes igual, porque la unción que fue depositada en ti tienes que cuidarla para que esas moscas no se apacienten sobre tus oídos y contaminen tu corazón y echen a perder la unción que hay en tu espíritu. Nuestro enfoque únicamente está en el
del Señor. Versículo 13. No, vamos a ver el versículo 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre qué? Es que está tapada la bocina. Israel. Y Eliseo, hijo de qué? Josafat de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, ¿quién lo matará? Eliseo. Y el 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo que. Ahí me hasta 18. ¿Cuántos había aparte de Elías? Elías dijo: Señor, solamente yo he quedado. Elías: hay 7,000 con la misma unción de hacer descender fuego que tú, y no se han quejado. Es lo que le está diciendo a Elías. Imagínense eso. Escuchando a Dios su queja en la cueva de Dios, porque Elías fue el que se metió en la cueva de Dios, escuchándolo, viéndolo, y Dios acá escuchando a los otros profetas: Señor, no me voy a dejar vencer, Señor, me voy a morir por ti. Los otros profetas haciendo descender fuego, granizo y yo qué sé. Y Elías: no, Señor, solamente yo he quedado, mira, yo soy el que más sufro, yo soy el que más estoy llorando, nadie comprende lo que estoy viviendo. Señor, quítame esta cruz que está muy cargada, sé que soy tu mejor guerrero, pero ya bájale, Señor, porque estoy sufriendo mucho, Señor, nadie me comprende. ¿Conoce a alguien así? Y luego el Señor escuchando: ¿ya terminaste? Sí, Señor, ya. Sí, estoy muy cargado. Elías: tengo 7,000. Te lo repito, Elías: tengo 7,000 cargados con el mismo nivel de unción que tú, y ni se han doblado ante Baal. Baal representa la manipulación, representa el temor, y lo dice: y cuyas bocas no lo creen. ¿Se acuerdan que dice la Biblia, bendecir a los hermanos con ósculo que? Un beso santo. No se han corrompido y por lo tanto siguen en santidad. Es decir, tengo 7,000 que, a pesar de que están sufriendo lo mismo, peor que tú, no se están quejando como tú eres. Pero mira, voy a tomar tu petición y te voy a delegar a alguien, porque tú me estás pidiendo algo, pero no te voy a dar lo que quieres, te voy a dar lo que necesitas. ¿Sabe a quién me dio Elías? Elías necesitaba algo que usted y yo, en nuestro caminar, es vital para alguien que ha sido ungido. Elías le fue dado a Eliseo. Diga conmigo: un amigo. Un amigo. Elías estaba acostumbrado a ministrar solo. Elías estaba acostumbrado a que el pueblo lo viera solo. Pero de pronto el Señor: quiero que me unjas a Eliseo. Y estuvo caminando con Eliseo un tiempo, aprendió todo lo que Elías hablaba, predicaba, los milagros, toda la forma en cómo Elías se relacionaba con Dios. Y Eliseo estaba pegado. En los arranques de Eliseo: yo voy a ir para allá, para el arroyo de Querib, y tú quédate aquí. No, yo voy contigo. Quédate aquí, güey. Voy a otro lugar, tú espérame aquí. No te voy a dejar, güey. Eliseo: vete para allá, quédate aquí, yo voy a ministrar allá. No te voy a dejar.
Los 4 lugares que Elías quería dejar a Eliseo, ahí estaba Eliseo pegado, honrándolo y ayudándolo. Porque Eliseo entendió que Elías, en su temperamento, era orgulloso y de pronto quería arreglárselas él solo, pero no podía. Hasta que llegó un punto en el que el Señor dijo: Elías, ya es tiempo. Ya me voy a morir, Señor. No te voy a dar lo que tú me pediste, te voy a dar algo mejor. Y es que cuando eres ungido, a pesar de tener fallas, Dios siempre va a honrar a los que le honran. Imagínate, muchos de ustedes piensan que Dios los abandonó, Dios no los va a usar igual como antes, porque se han equivocado, porque han pecado, porque han hablado cosas incorrectas, porque han tomado malas decisiones. Y uno piensa: Señor, lo menos que merezco es la muerte, Señor, y el apartarme de tu presencia. Por eso te aíslas, por eso te apartas, porque piensas que lo que Dios ha depositado en ti está condicionado a tus capacidades humanas. Si fuera por eso, no hubiera depositado nada. Pero es tanto el amor y la gracia en la que Dios opera para con nosotros, que a pesar de las fallas y debilidades de Elías, dijo: Elías, te voy a enviar carros de honor, carros de fuego. Porque ¿qué fue lo que descendió del cielo, Elías? Te voy a enviar un vehículo digno de la unción que portas. Y descendió carros de fuego. Y comienza, y Eliseo, si puedes ver, Eliseo, la unción que porto, la doble porción de lo que Dios me dio a mí, va a ser para ti. Y comienza Eliseo en todo momento a honrar lo que Dios hizo a través de Elías. A diferencia del mensajero que vino contra Elías para amedrentarlo, amenazarlo y hacerlo huir de su llamado, vino un Eliseo que lo volvió a adentrar a su llamado, que lo volvió a impulsar a su llamado y erradicó todo temor y todo miedo que Elías había tenido, que hasta dejó a su criado. Y así como dejó a su criado, Dios le asignó un amigo, le asignó un compañero de ministerio para que lo ayudara y supiera que aún las debilidades que veía en Elías, Eliseo mantenía en todo momento su postura de honra para impulsarlo hasta el punto en que culminara su propósito. Y la misma unción que fue depositada en Elías fue transmitida a Eliseo. Ustedes y yo pertenecemos a una familia, pero qué gran bendición cuando Dios te permite rodearte de un amigo, de una amiga, en la que no se muestra el profeta, sino que se muestra en Elías, en la cueva. El Elías miedoso, el Elías diciendo: ya no quiero continuar, ya no puedo seguir, ya no quiero, me siento así, estoy pasando por esto. Y que lejos de abandonarlo como el criado, puedas permanecer ahí, a pesar de saber sus debilidades. Familia, Dios quiere depositar en nosotros su unción. Primero necesitamos morir a nosotros, porque si no morimos a nosotros, vamos a seguir viviendo y desenfocando a otros de lo que anhelan en Dios. Si tú y yo no nos convertimos en un Eliseo, nunca va a haber una doble porción. Si no honramos lo que Dios nos ha dado, al Elías que tienes al lado, difícilmente vas a poder ver ese fuego que anhelas para tus generaciones. Ya no digamos para tu nación, para tu familia. Necesitamos morir cada día. Necesitamos anhelar realmente su presencia y posicionarnos en señal de rendición. Escuche bien, uno de los ingredientes era el cálamo, la madera de casia. Era herir el palo para que salga el aceite que representaba a Cristo. En este ministerio, en este llamado que Dios te dio, te vas a encontrar con muchas situaciones que te van a hacer desesperar, que te van a hacer dudar incluso de: ¿realmente, Señor, me llamaste para esto? ¿Realmente me llamaste para avergonzarme? ¿Me llamaste, Señor, para que me estén tirando todo el mundo? No es que Dios te llamara para eso, pero necesitas pasar por eso,
Porque de qué otra manera tu corazón se va a cimentar, o de qué otra manera el ingrediente de la madera de la casa, que es firmeza, va a ser una evidencia en tu vida. Dios no está llamando a solamente simpatizantes del cristianismo, está llamando a discípulos que se nieguen a sí mismos, que tomen su cruz cada día sin queja y continúen avanzando, con lágrimas en los ojos, pero no te detengas, con todo en contra, pero no te detengas. Hay 7,000 más como tú, con las mismas situaciones que tú, o peores que tú, que no se quejan como nosotros, porque aman al Señor. Yo sé que tú amas al Señor, yo sé que amas con todo el Señor, por eso estás aquí, porque buscas crecer, buscas conocer más de Él. Reconozcamos nuestras debilidades delante del Señor y recibamos su gracia, que nos habilita para ser instrumentos de unción donde quiera que Él nos ponga. Familia, va a haber momentos donde te toque predicar sin fuerzas, te toque compartir o impartir o orar por alguien sin siquiera tener fe o esperanza de que algo va a suceder. Pero Dios te llamó a ejercer tu asignación por encima e independiente de tu emoción o de tu situación emocional, familiar, laboral que estés pasando en ese momento. Cuando eres quebrado, cuando eres ungido, has muerto a ti, ya no te perteneces, le pertenecemos a Él. Y ese es el descanso que podemos tener, de que Él permanece fiel. Cierra tus ojos, por favor. Amado Espíritu Santo,